En el marco del 36º Simposio Internacional SOMESE 2023, Desafíos de la Educación frente a la Inteligencia Artificial, les voy a platicar un poco sobre el trabajo intitulado Modalidad virtual y retorno a la presencialidad en estudiantes universitarios de la ciudad de Veracruz. A pesar de que estamos viviendo una época post-pandemia, pues todavía vivimos las repercusiones de todas esas medidas drásticas que se tuvieron que adoptar. Y sin lugar a dudas, pues el sector educativo fue uno de los más afectados. Elizondo Melgar, Cheste y Siracusa destacan que el carácter emergente por la suspensión de clases presenciales obligó a enfrentarse a una serie de desafíos, tanto por parte de las familias, los estudiantes, los docentes y las autoridades educativas. Cabe señalar que todo esto ocurrió pues, en un sistema educativo nacional en donde se caracterizaba por fuertes desigualdades sociales, deficiencias estructurales y una urgente necesidad de replantear los procesos educativos. Existe una amplia diversidad de trabajos que han abordado tanto las problemáticas que se vivieron durante la pandemia como una literatura creciente en términos de lo que se está haciendo, lo que se está sufriendo y las repercusiones que ha habido en la etapa de pospandemia. Aquí presento algunos de los autores que se han revisado y que han señalado en este sentido como un punto de partida para estas nueva línea de investigación que está emergiendo en términos de cómo resolver toda esta serie de problemáticas que estamos viviendo en la época de la pospandemia. Por mencionar algunos de estos hallazgos entre los distintos trabajos que se revisaron, cabe destacar el trabajo de Flores, Roque, López y Mota, los cuales identificaron que los estudiantes universitarios muestran una mayor inclinación por el regreso a clases presenciales y opiniones desfavorables hacia la continuidad virtual. Incluso manifestaron su disposición a modalidades híbridas, especificando que para las materias teóricas el espacio virtual puede ser el más adecuado, mientras que para las materias prácticas pues se recomendaba la modalidad presencial. El interés en la literatura empezaba a proliferar en torno a las consecuencias de la pospandemia. Reina Castillo, Pucio Gutiérrez, Calvillo Vilcaña y Cerda Luque exploraron la salud física y mental de los jóvenes. Identificaron casos de estudiantes universitarios que presentan indicios de agotamiento físico y emocional expresado en cansancio mental, falta de energía y desconcentración. El regreso al modo presencial trajo consigo el impacto negativo de la depresión y la ansiedad. Además, los jóvenes ya no disfrutan su estancia universitaria. Hay satisfacción escolar, limitándose a no reprobar. Les parecen poco interesantes o no motivadoras las actividades que realizan. En este sentido se propone este estudio cuyo propósito fue identificar la satisfacción de los estudiantes hacia la modalidad virtual y presencial, justo cuando se regresó a la presencialidad debido al término de la contingencia por la pandemia. Por lo tanto, los estudiantes tenían una perspectiva completa sobre la modalidad virtual y una primera impresión sobre el regreso a la presencialidad. Cabe señalar que en este documento se presentan solo una parte de los resultados de este estudio. Y se espera que este estudio permita sentar las bases para una línea de investigación que atienda a analizar la situación de la pospandemia con miras a aportar elementos que permitan el diseño de estrategias universitarias para atender las necesidades de los actores educativos. Metodología. Tipo de estudio. Cuantitativo con un diseño no experimental considerando un muestreo no probabilístico tomando en cuenta el criterio por conveniencia. Participantes. 434 estudiantes de las facultades de Administración y Pedagogía en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. La muestra. Participaron varios programas educativos, entre ellos Pedagogía,
a logística internacional y aduanas, administración turística, administración y tecnologías de la información en las organizaciones. 75.3% fueron mujeres y 24.7% hombres. Los rangos de edades oscilaron desde 18 hasta más de 24 años. Y los semestres que estaban cursando oscilaban entre tercero, quinto, séptimo, noveno y una pequeña distribución en semestres variados. Instrumento. En cuanto al instrumento, se diseñó un instrumento para medir la satisfacción del estudiante tomando en cuenta las modalidades virtual y presencial. Cabe señalar que este instrumento está conformado por 32 ítems, aunque en este trabajo solamente se presentan los resultados de 11 ítems. Para ello se hizo uso de una escala de Likert conformada por 5 opciones que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. La validación del constructo reportó en la prueba de alfa de Cronbach un valor de 0.942, lo cual refleja que es aceptable. Y el análisis factorial exploratorio en cuestión de los componentes principales indicó cuatro diferentes componentes principales que atendían a estos 11 ítems. Bueno, respecto al procedimiento que se siguió, se contactaron a diversos académicos de los programas seleccionados. Se les pidió su apoyo para la aplicación de la encuesta y bueno, pues más o menos 15 minutos antes de que terminara la clase, se ingresaba, se les pedía, se les explicaba el propósito, se les hacía énfasis en que era una investigación sin fines de lucro y demás, el consentimiento informado. Y bueno, previo al llenado se les explicaba que para cada ítem en el instrumento se iba a evaluar en 2 momentos, o sea que había que poner el valor de la escala de Likert correspondiente, por un lado al pasado, que representaba el semestre anterior cuando todavía estaban en la modalidad virtual, y por otra parte el presente, que era pues el regreso a la presencialidad que ya estaban viviendo en ese entonces. En cuanto al procesamiento, pues bueno, se hizo uso del software SPSS, generando reportes descriptivos, la prueba de alfa de Cronbach, análisis factorial exploratorio con componentes principales, la prueba de U de Whitney para la variable sexo y la prueba de Kruskal-Wallis para la variable carrera, referente a la comprobación de las hipótesis. Vamos a hablar ahora sobre los resultados, presentándolos por las dimensiones que integran al instrumento. La primera dimensión es el interés hacia la modalidad de enseñanza. Está integrada por 3 ítems. Me gustó estudiar en esta modalidad, mi carrera cubrió mis expectativas cuando cursaba en la modalidad y tuve mucho interés en mi carrera durante los semestres en la modalidad. Como visualizamos, aparecen los resultados en ambas modalidades, donde se obtiene una marcada preferencia hacia la primera columna, que está representada por de acuerdo. Es importante señalar que se hizo una reducción, un promedio de la sumatoria de los valores de totalmente de acuerdo y estos van en la primera columna, y lo mismo ocurre con la tercera columna, la cual representa la sumatoria de los valores totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Finalmente, en la parte de abajo en color gris se visualiza el promedio de los ítems de la dimensión, donde claramente se evidencia con un 78.6% la preferencia hacia la presencialidad. La segunda dimensión se refiere al interés institucional por el bienestar de la población estudiantil. Está integrada por 3 ítems. La universidad se preocupó por mi bienestar durante la pandemia y el retorno a las clases presenciales. La comunicación fue abierta y permanente por distintos medios en la modalidad. Y los trámites escolares fueron eficientes en la modalidad. Como se visualiza en la gráfica, las opciones seleccionadas, las preferencias de los estudiantes se decantaron hacia el valor de acuerdo,
Y dentro de estos mismos, en el primer ítem, supera el presencial con respecto al virtual. Lo mismo ocurre en el segundo ítem, pero para el tercero hay una ligera preferencia de la modalidad virtualidad con respecto a la presencial referente a los trámites, a la eficiencia de los trámites escolares. En términos de los promedios de los ítems de la dimensión, vemos cómo los valores están más o menos cercanos con respecto a ambas modalidades en torno a estar de acuerdo con estas aseveraciones. Tercera dimensión, adaptación estudiantil a la modalidad. Integrada por los ítems. Los recursos y espacios ocupados me parecieron adecuados cuando cursaba en la modalidad. El nivel de ruido en el entorno me permitía escuchar bien las clases. Conté con el material, herramientas, equipo necesario para tomar mis clases en la modalidad. Como se puede observar, los valores nuevamente se decantan hacia de acuerdo para cada una de las aseveraciones. Y aquí, en esta dimensión, las preferencias en dos de los ítems son más altas hacia la modalidad virtual que a la presencial. El promedio de los ítems es muy parecido, aunque se decanta ligeramente hacia la modalidad presencial. La dimensión 4 se llama Productividad Estudiantil Universitaria. Está integrada por dos ítems. La interacción con mis compañeros para la realización de trabajos fue buena en la modalidad. Y el ítem de invertir tiempo y esfuerzo para realizar tareas y proyectos en la modalidad. Como podemos observar, la escala más alta seleccionada nuevamente es de acuerdo, con una preferencia mayor hacia la modalidad presencial en ambos ítems, aunque en el segundo ítem se acercan las preferencias, lo cual se ve claramente reflejado en el promedio de los ítems de la dimensión, donde la modalidad presencial tuvo 79.35 con respecto a la virtual, que fue 65.1 en términos de las respuestas hacia los promedios en la escala de Likert orientados a de acuerdo con las aseveraciones. Los resultados de la prueba estadística U de Mann-Whitney para la variable sexo, observamos en la tabla que se encuentran marcados en negrita los valores que superan a la condición de que P sea menor que 0.05. Por lo tanto, para la mayoría de los ítems se acepta la hipótesis nula, es decir, que no existen diferencias significativas en las percepciones de los hombres y mujeres sobre su satisfacción académica con respecto a la modalidad virtual y presencial. Las excepciones se encuentran en el ítem 26 para ambas modalidades, para el ítem 1 para la modalidad virtual y para los ítems 8 y 10 en la modalidad presencial. Para esta minoría de casos, sí existen diferencias significativas en las percepciones de los hombres y mujeres sobre su satisfacción académica con respecto a la modalidad presencial y virtual. Los resultados de la prueba estadística de Kruskal-Wallis para la variable carrera podemos observar en la tabla que se encuentran marcados en negrita los valores que superan a la condición de que P sea menor que 0.05. Para esta variable los resultados se encuentran variados. Por un lado, en cuanto a los ítems 7, 10, 11, 25 y 26, se acepta la hipótesis nula tanto para la modalidad virtual como para la presencial, indicando que no existen diferencias significativas en las percepciones de los estudiantes sobre su satisfacción académica con respecto a la modalidad virtual y presencial en cuanto a la licenciatura que cursan. Por otra parte, para los ítems 13 y 8 se rechaza la hipótesis nula tanto para la modalidad virtual como para la presencial, indicando que sí existen diferencias significativas en las percepciones de los estudiantes. En tanto, para los ítems 1 y 2 no existen diferencias significativas para la modalidad presencial, mientras que para los ítems 14 y 15 no existen diferencias significativas para la modalidad virtual. Conclusiones.
Los resultados a nivel global respecto a la dimensión sobre el interés hacia la modalidad de enseñanza señalan que las percepciones de los estudiantes se decantaron por preferir la modalidad presencial sobre la virtual. Referente a la dimensión sobre el interés institucional por el bienestar de la población estudiantil, los estudiantes parecen sentirse más atendidos en la modalidad presencial que en la modalidad virtual, aunque se encontraron similitudes en la eficacia que hubo por parte de las autoridades universitarias en la comunicación, tanto para la modalidad presencial como para la virtual. También se puede inferir que queda como una labor pendiente mejorar el servicio que se presta referente a los trámites escolares que solicita el alumnado, sin importar la modalidad que cursen. En cuanto a la dimensión sobre la adaptación estudiantil a la modalidad en que estudian, los informantes señalaron que les parecieron adecuados los recursos y espacios sin importar la modalidad en la que estudiaban. Además, en términos generales, indicaron que contaban con el material, herramientas y equipo necesario para tomar las clases en ambas modalidades. Finalmente, para la dimensión sobre la productividad estudiantil universitaria, se detectó una mayor preferencia de los estudiantes hacia la modalidad presencial en cuanto a la interacción con sus compañeros para la realización de los trabajos. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes indicaron que sin importar la modalidad de estudio, invertían tiempo y esfuerzo para realizar las tareas y proyectos que les encargaban. En cuanto a la comprobación de las hipótesis para las variables sexos y carrera, los resultados indican que para la mayoría de los ítems no existen diferencias significativas en las percepciones de los hombres y mujeres sobre su satisfacción académica con respecto a la modalidad virtual y presencial. Para la variable carrera los resultados se encuentran variados. Para 5 de los ítems se acepta la hipótesis nula, tanto para la modalidad virtual como para la presencial, indicando de que no existen diferencias significativas en las percepciones de los estudiantes sobre su satisfacción académica con respecto a la modalidad virtual y presencial en cuanto a la licenciatura que cursan. Posibles líneas de investigación futuras podrían ser la caracterización de los perfiles de las generaciones que ingresaron durante la pandemia, puesto que su proceso de maduración profesional en el tránsito de bachillerato a la universidad fue suspendido por un par de años y de pronto se encuentran a la mitad de una carrera. Valorar la viabilidad de un modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje que evite nuevamente un tránsito abrupto ante una situación equivalente en el futuro, así como implicaciones que han sufrido los actores educativos en diversos ámbitos como la salud física, salud mental y competencias tecnopedagógicas. Muchas gracias por su atención. Pongo a su disposición mi correo, es ctorres@uv.mx o bien torresgastelu@gmail.com.